buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a otro diálogo semanal. Hoy trataremos un tema, y aparte junto con un gran amigo periodista, trataremos un tema justamente de cómo se ha deteriorado esa imagen que tenía la imagen presidencial desde este, justamente desde este sexenio sí ha caído en gracia de la ciudadanía. Pues ya no respetan al presidente como se hacía en antaño, y vamos a ver por qué estos factores. Saludo a mi buen amigo Edgar Olivares, conductor de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Primero que nada, felicitarte porque siempre estamos ahí al pendiente de lo que realizas, de las entrevistas que llevas a cabo. Y gracias por invitarme para tratar efectivamente un tema que me parece fundamental a unos días de que haya rendido su tercer informe de gobierno el presidente Juan Pablo. Edgar, acuérdate que en antaño, y te hablo, bueno, de la época que a ti y a mí nos tocó, de los años 70, 80, 90, cómo era la imagen presidencial y cómo eran, justamente acabas de comentar de la cuestión de los informes de gobierno. Era realmente un desfile, y era casi alabar al presidente de la República. Así es, bueno, anteriormente era el día del presidente, ¿no? El 1 de septiembre, ahora sí que alfombra roja y caravanas para el presidente, que inclusive daba un paseo en la Ciudad de México con un auto destapado, impensable que eso suceda el día de hoy, y además acudía al Congreso de la Unión a rendir su informe presidencial. Recordamos, por supuesto, frases memorables de varios presidentes de la República dando sus informes justamente en la Cámara de Diputados, y conforme ha pasado el tiempo pues se ha deteriorado esa imagen presidencial en ese contexto de los informes, ¿no? Por ejemplo, ya el último año de Vicente Fox ya no pudo dar su informe. Recordemos que tenía algunos meses de haber pasado la elección presidencial donde el tribunal declaró a Felipe Calderón ganador. Para la opinión pública o gran sector de la opinión pública había sido un fraude electoral contra López Obrador, y bueno, pues esto provocó que el hartazgo, el coraje, la animadversión de los diputados de izquierda en la Cámara de Diputados pues evitara prácticamente que Fox diera su informe. Ya ni hablemos de Calderón, que definitivamente tuvo que cambiar la ley el Congreso para que solamente mandara el informe por escrito, y después Calderón lo que hacía era dar un mensaje regularmente, lo hacía en el Auditorio Nacional con motivo de sus informes, más ya no fue a la Cámara de Diputados, al Congreso. Lo mismo ya Peña Nieto, solamente que Peña, al tratar de verse un poco más republicano, lo hace en Palacio Nacional. Pero Juan Pablo, vamos con 3 años de gobierno y pareciera que el sexenio ya está en su caso, ¿no? Ha sido, creo que todo el mundo íbamos a pensar, o muchos pensaban, que iba a ser un sexenio diferente. Primero, el primer problema fue esa investigación de una bien merecida Premio Nacional de Periodismo como es Carmen Aristegui, con la famosa Casa Blanca. Él estaba fuera del país en una gira. Después, todo lo que le ha sucedido a la parte presidencial o a la gente del gabinete. Tú recordarás que estaba justamente el secretario de gobierno, de gobernación, estaba fuera de México, cuestión de que debería de estar en México cuando el presidente viaja. Entonces son muchos factores que la sociedad dice hasta aquí, ¿no, Edgar? Así es, Juan Pablo. Mira, cuando comienza el sexenio vienen una serie de cosas y de anuncios que probablemente nos dejaban pensar que iba a ser un sexenio distinto, un sexenio quizás más exitoso incluso que el predecesor, que Felipe Calderón. ¿Por qué? Bueno, porque llegó con un discurso mucho menos incendiario en términos de crimen organizado y de combate al narcotráfico. Llegó más bien con un discurso supuestamente visionario de querer cambiar al país,
de querer hacer una serie de reformas, inclusive de abrirse a las inversiones en telecomunicaciones y una serie de situaciones que pintaban para bien. Inclusive tuvo algunas acciones interesantes que le daban a su gobierno, al gobierno de Enrique Peña Nieto, cierta fuerza. Por ejemplo, yo te hablaría de la detención del Bester Gordillo, inclusive de la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, que en 6 años Felipe Calderón no pudo detener al Chapo, y sin embargo Peña Nieto logró eso, que luego vamos a hablar por supuesto de lo que acaba de pasar con eso, pero que la detención del Chapo era un tema importante, y luego vinieron las reformas, en fin, parecía que el sexenio no iba tan mal, ¿no? De alguna manera la economía en ese punto todavía no estaba tan inestable, y parecía que en el primer año de gobierno el sexenio iba a despuntar. ¿Qué pasa? Viene el tema de Ayotzinapa, muy mal manejado por el gobierno de todos los niveles, primero por la reacción muy lenta del gobierno federal, por las omisiones que había en el gobierno estatal en el caso de Guerrero, y ni se diga del gobierno municipal de Iguala, que fueron de alguna manera el alcalde José Luis Abarca y su esposa autores intelectuales en este caso de la desaparición y presunta muerte de 43 estudiantes normalistas. Eso por supuesto que cimbró al país, por supuesto que provocó una crisis muy grave socialmente hablando, y justamente cuando esta crisis estaba en su pleno apogeo, viene la publicación del reportaje de la Casa Blanca, ¿no? Que fue un golpe muy bien asentado en un momento muy difícil para el gobierno, y pues eso ya prácticamente sepultó la imagen presidencial, esa situación de corrupción, esos señalamientos, esas explicaciones raras, incongruentes de cómo la esposa del presidente se había hecho de esa casa. Por supuesto que el conflicto de interés con este grupo IGA, con Juan Armando Hinojosa, un contratista del gobierno del Estado de México y del gobierno federal, y que no acaban los escándalos. Hoy por hoy tenemos el caso de OHL, otra empresa que se ha visto beneficiada por el presidente Peña Nieto, en fin, una serie de situaciones muy lamentables. Y me parece que la cereza del pastel pues es la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, como de película de los años 50 o de los años 60, con un túnel, un vil túnel que llegó al penal del Altiplano. O sea, el penal de máxima seguridad es violado con un túnel y con la fuga del hombre más buscado por México y por Estados Unidos antes de su captura, y que ahora regresa a ser en el número 1 el más buscado, ¿no? Justamente de ese caso era lo que yo estaba comentando del secretario de Gobernación. Justamente estaba con el presidente, iban rumbo a Inglaterra, y es lo que a mucha gente no le pareció, justamente que el secretario de Gobernación viajara junto con el presidente, cuestión que es el número 2. Y ahí el error, tuvo que regresarse de inmediato después de ese famoso Sábado Negro, otra vez aquí a México para resolver ese problema. Y pues, lo de la Casa Blanca, volvemos a lo mismo, incomodó muchísimo. Tuvo que dar la cara a Angélica Rivera ante las cámaras, para ella un poquito calmar los enojos de la ciudadanía, cuestión de que no lo logró, porque ya cambiaron los tiempos, ya la gente lee mucho ahorita las redes sociales, tú lo sabes perfectamente bien, que cuando sacas cuando sale una nota, la sabes primero que los noticieros, que los periódicos, por supuesto, y justamente viene en contraste con lo que sucedió hace unos días con el fallecimiento de 8 conciudadanos en Egipto, donde por equivocación, digo entre comillas, el ejército egipcio tira a matar a estos turistas. No nomás venían mexicanos, sino también venían de otras nacionalidades, y sobre todo con nacionales de ellos, donde el error fue también, y tiene mucho que ver con la imagen presidencial, es que la Secretaría de Relaciones Exteriores diera una nota sin no estar meramente informada, que justamente es bueno reconocerlo. El director editorial del periódico Excelsior
a través de sus redes sociales y a través de el contacto que logró con un colega egipcio, logró desmentir al mismo gobierno. Sí, yo creo que particularmente en este último caso muy triste por cierto, porque muchos de los fallecidos, 6 de los 8 fallecidos, pues son de aquí de Guadalajara, ¿no? Muy triste la situación, pero me parece que el gobierno reacciona de manera lenta, el gobierno mexicano, incluso creo que de manera tibia el presidente de la República, nada más dice exijo una investigación. Me parece que pudo haber sido mucho más intensa la respuesta, y también no me pareció correcto que la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, que por cierto es hija de José Francisco Ruiz Massieu, aquel hombre cuñado de Raúl y de Carlos Salinas aquel de hombre fuerte, asesinado, claro. fuerte del PRI, ¿no? Así es, asesinado en la Ciudad de México. Y bueno, a mí me parece que Claudia Ruiz Massieu en realidad, pues no que ocultara datos, pero ¿por qué no hablar con la verdad? Mira, ya sabían que esas 6 personas de las cuales decían no tenemos datos y estaban muertas, ¿no? Incluso no se le da esa información a los ciudadanos. Claro, yo entiendo la parte de que querían corroborar, pero tampoco se podía generar una falsa expectativa. Es decir, estamos corroborando que efectivamente los 6 restantes fallecieron en el ataque, pero hay 6 personas que están en calidad de desaparecidas, pero que hay restos humanos y que estamos comprobando que efectivamente sean ellos. Es decir, hay una situación muy extraña, porque mientras Egipto decía son 8 los que matamos, o sea, son 8 los que los militares de nuestro gobierno han matado en términos prácticos, México decía son 2. Son 2 y otros 6 que estamos en veremos. No, me parece que fue una reacción muy lenta, sobre todo porque los familiares necesitan saber la verdad de manera inmediata, y para qué generar falsas expectativas. La respuesta fue muy lenta, inclusive familiares de algunos de los fallecidos aquí en Guadalajara tuvieron que hablar con medios de comunicación locales porque no sabían cómo entablar comunicación con Relaciones Exteriores, cuando inteligencia del gobierno federal, del gobierno de la República, después del ataque debió inmediatamente ubicar a los familiares. Es increíble cómo se tardaron 1 día y medio en saber quiénes eran los familiares de las víctimas. Son esos temas, Edgar, o esos frijoles negros que hacen que la imagen presidencial se caiga. Cuando una pieza, como un reloj suizo, una pieza falla todo el sector. Falló inteligencia, falló Claudia Ruiz Massieu en comentar al respecto, en primero investigar y después convocar a una rueda de prensa respecto a eso, y sobre todo quedar mal parado México por todas las declaraciones que dio periódicos como Le Monde, como El Mundo, como El País, grandes medios de comunicación europeos, donde ellos, igual que este director editorial del periódico Excelsior, decían 8 personas fallecidas. Así es. Bueno, pues todos estos elementos, Juan Pablo, dañan la imagen presidencial y la gente lo certifica en las encuestas de opinión. Por ejemplo, estaba yo analizando esta mañana una encuesta de Pew Research, que es de Washington, con sede en Washington, que se dedica a realizar estudios de opinión pública, y esta empresa había realizado ya estudios del presidente Enrique Peña Nieto en el 2014. A comienzos de 2014 traía una aprobación del 55%, que ya en términos reales es reprobatoria, ¿sí? Después baja a 51% en la segunda mitad del año pasado, y en este año los datos hablan del 44% de aprobación nada más. Es decir, prácticamente perdió 11 puntos de aprobación entre el primer semestre del año pasado y el comienzo del segundo semestre de este año. Eso nos está diciendo que el presidente de la República no está teniendo una buena imagen, la gente no lo acepta, la gente no aprueba su gobierno,
y no sé de qué manera, y de verdad que lo digo en serio, no sé de qué manera vaya a remontar esta situación, es decir, no lo veo en el corto plazo, le quedan 3 años de gobierno, Juan Pablo, y yo no veo cómo el presidente de la República pueda dar un golpe de timón, porque cuando lo ha intentado las cosas no le salen, o no le funcionan, o de plano no sabe cómo hacerlas, porque ha dicho en varias ocasiones que va a dar un golpe de timón, ha hecho decálogos, ¿no? Estos famosos 10 puntos que hace en distintos momentos para mejorar el sistema de seguridad, para mejorar el Estado de Derecho, yo incluso recuerdo esta idea de fusionar a las policías en una sola policía estatal. Ya no caminó ese proyecto. ¿Dónde están esas iniciativas? ¿Por qué no las sacaron en el Congreso? Se suponía que este era el Congreso reformador, que este era el Congreso que tenía que avanzar en todos esos temas. No veo cómo esta nueva legislatura pueda pronto avanzar en eso, porque ahorita ya están con el tema del presupuesto del próximo año, que además trae recortes. Es decir, es una situación bien complicada la que tiene el presidente, y desafortunadamente eso nos afecta en general a todos los mexicanos. Muchas veces la imagen presidencial, lo sabes perfectamente bien como periodista, Edgar, tiene mucho que ver por la gente que los asesora. Entonces realmente ahí la falla han sido de los asesores presidenciales que realmente no le han dado un punto a favor al presidente de la República. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha tenido malos asesores, ha tenido malos voceros, porque no hay un solo vocero. Es decir, no es que Eduardo Sánchez sea el vocero para todo, ¿no? Tiene vocero en la Procuraduría General de la República, en el Sistema Nacional de Seguridad. Es decir, aunque sean los propios funcionarios, fungen como voceros del gobierno. Es decir, el procurador, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien sea, depende del tema, es quien sale a declarar. Y todo eso va afectando. El tener distintos voceros que han cometido errores muy graves, por ejemplo Murillo Karam con el ya me cansé, o la verdad histórica, que resultó ser todo menos verdad, y en fin, una serie de situaciones que le han afectado al presidente por tener funcionarios incapaces o que no han dado el ancho en los cargos. Por eso también los cambios en el gabinete, y luego también los asesores, quienes están detrás, porque el presidente se sienta con sus asesores a ver los temas, a ver cómo van a fijar una postura, cómo van a reaccionar, y de repente ya parece que el presidente lo que está haciendo es dejar pasar las cosas, y eso me parece grave. Ahora, no sé si recuerdas, Juan Pablo, en su mensaje con motivo del tercer informe de gobierno, al final hacía un llamado a no caer en el populismo. Dice, cuando hay problemas muy graves o crisis muy fuertes en los países, se quiere rápidamente una solución y se cae en el populismo, el cual es una puerta falsa. Esto, al margen de la mejor opinión de la gente, pues tiene un mensaje muy claro. El presidente está tambaleándose en cuestión de la sucesión presidencial. Es decir, el hecho de hacer un llamado en contra del populismo, pues va dirigido obviamente a Andrés Manuel López Obrador o al Bronco de Nuevo León, ¿no? A Jaime Que lo Rodríguez tuvimos, Calderón. por cierto, lo tuvimos la semana pasada aquí en la Perla Tapatía. Pues, claro, estuvo aquí justamente en varias actividades. Entonces es muy claro que ese mensaje va dirigido a estos personajes que podrían tener la presidencia de la República en sus manos, porque yo no veo cómo el PRI pueda refrendar el poder en el 2018. No digo que no lo pueda hacer, sin embargo creo que está muy complicada la situación para el partido. Tienen 3 años para recuperarse. Yo no veo sinceramente cómo pueda recuperarse la imagen del presidente. Creo que ya está perdida completamente, y vamos a ver también si el presidente se empeña en colocar en la candidatura presidencial a un hombre muy cercano a él, o va a dejar que el partido elija a un buen perfil, independientemente de que no sea ni de su grupo ni de su gabinete. Como conclusión, mi estimado Edgar, que porque tenemos todavía mucho tema que tratar tú y yo, para concluir este tema. Yo creo que el presidente de la República ha vivido sus peores momentos como presidente en todo el sexenio. Espero yo que no vengan cosas peores de lo que ya vivimos en estos primeros 3 años. Yo lo que espero es que el presidente realmente haga un trabajo
mucho mejor en los próximos 3 años, no porque vaya a recuperar su imagen ni porque vayamos a aplaudirle, eso ya no importa. Lo que importa es que va a estar en el cargo 3 años, que va a seguir manejando los recursos de la gente 3 años, y bueno, pues si le va bien a él, si hace las cosas bien, inevitablemente le tendrá que ir un poco mejor a los ciudadanos. No veo una salida pronta o rápida a la crisis. Yo esperaría que gobernara mejor estos próximos 3 años, esperaría que el nuevo gabinete o los nuevos cambios en el gabinete realmente generen resultados, y sobre todo hay que ver lo que pasa en los siguientes 2 años, porque en el tercero es de elecciones y prácticamente todas las baterías se van a enfocar a la sucesión presidencial. Edgar, un honor tenerte en este espacio. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y a la orden como siempre. Le agradezco muchísimo a Carlos Guzmán en la producción. Se despide ante estos micrófonos Juan Pablo Casillas, y recuerde que esta transmisión se realiza a través de la multiplataforma de Noticias Plus y de Publivisión. Se despide ante estos micrófonos Juan Pablo Casillas, y que tenga un excelente día. Diálogo semanal con Juan Pablo Casillas.